Buenas noches, bienvenidos a Agárrate, Luces, Cámara, Opinión. Hoy es el viernes 13 de noviembre. Por supuesto, estoy acompañada por la nena Abdelnur. Estamos aquí ya listas para compartir con ustedes lo mejor del entretenimiento, aunque hoy es un día diferente, nena, ¿no? Hoy es un día así como de no celebración, porque vamos a comentar lo que ha sido la gran tristeza del mundo del espectáculo desde el sábado pasado, cuando encontraron en su apartamento encontraron muerto a Matthew Perry, el Chandler de la serie Friends. Una historia triste porque más allá de que, bueno, todos nos tenemos que morir, detrás de toda esta historia está un tema que no terminamos como de enfrentar o de entender: la depresión. Hoy vamos a hablar un poco de eso, de cómo el mundo del espectáculo siempre se ve afectado por la depresión, y a veces los seres humanos, nena, no entendemos, los seres comunes, digo yo, los que estamos fuera del espectáculo, no entendemos cómo una persona que tiene éxito, que tiene seguidores, dinero, obviamente, por lo que han sido sus logros cinematográficos en el mundo del espectáculo, puede caer en depresión. La nena siempre con mucha valentía habla de ella misma, ¿no? De que también ha sufrido esos episodios de depresión. Sí, bueno, es que no, aparte no es una enfermedad que, lo que tengo entendido por mí misma, que nunca no se desaparece, no te curas de ella. Hay cosas que yo en este caso, por ejemplo, con el tiempo he aprendido incluso a detectarla cuando viene, y como que antes de caer en ella, como que trato de evitar con ciertas cosas de caer en eso. Pero definitivamente no tiene nada que ver con el éxito, ni el amor, ni incluso todas las cosas buenas que te rodean. Exacto. Bueno, la muerte ya todos sabemos que no fue por consumo de droga, tampoco porque además en la casa no se consiguió ningún tipo de droga ilegal. Generalmente lo primero que se piensa es porque apareció muerto en el jacuzzi, es bueno, una sobredosis o estaba sobremedicado, etcétera. Él había publicado un libro el año pasado donde contaba precisamente el drama de su depresión, y hablaba de la importancia de, aquí tienen ustedes el libro, que por cierto pasó después, por supuesto, de la muerte de Matthew Perry, pasó a primer lugar por encima del de Britney Spears, que estaba en primer lugar y que también trata este tema de la depresión. O sea, son dos libros que están ahí peleándose el primer lugar de ventas, y ambos tienen prácticamente el mismo tema, ¿no? Él en ese libro incluso había dicho que él, algo positivo de lo que él había vivido era poder ayudar a las personas que sufrían de esto. Algo que me parece importante de rescatar de lo que fue la vida de Matthew Perry es que él asumió su depresión y la enfrentó y la trató. Más de $9 millones se gastó en tratar de recuperarse, en rehabilitaciones, etcétera, y al final lo que prácticamente acabó con su vida fue precisamente una enfermedad consecuencia de la cantidad de medicamentos que había ingerido. Bueno, pero como muchas enfermedades, a veces como que no te mueres de la enfermedad per se, sino de otras cosas que te vas debilitando. Y aparte de la depresión también tiene como muchas aristas, entre esas los excesos. Entonces, por la misma ansiedad, ya sea la comida, la droga, el alcohol. Exacto. Y Matthew Perry pues tenía mucho de todo esto, entonces que en este momento no se haya muerto de una sobredosis o por intención, precisamente él mismo él había tenido una operación de colon debido al abuso de las drogas. Sí, bueno, yo digo que en el mundo del espectáculo caer en las drogas es así como lo más fácil, es lo más próximo que tiene las personas que están en el mundo del entretenimiento, en Hollywood, del espectáculo, etcétera. La verdad es que estuve incluso hablando con mi hija del tema, y ella me comentaba que era hijo único, Matthew Perry, como es mi hija, y que su madre es una periodista, es porque todavía está viva. Y que él siempre, a pesar de que admiraba muchísimo a su madre, resentía las ausencias por el oficio de la mamá.
y estas cosas a uno le pegan así como mucho, porque yo creo que lo importante de la depresión es enfrentarla, asumirla y definitivamente tratarla, aunque tengo entendido que es algo incurable, nena, pero se puede vivir con eso si se trata, si, repito, si se asume y si se enfrenta. La nena y yo vamos a comentarles 2 películas y recomendarles 2 películas, no para que caigan en depresión, pero que para que vean lo que uno puede enfrentar, y además que para caer en depresión solamente hay que estar vivo. Sí. Es decir, que nadie está exento de este problema. De todas maneras, hoy vamos a hablar con un especialista en el asunto. Me impactó mucho la reacción de el elenco de Friends, que todavía parece que están todavía en shock, hubo comentarios, nena, que leí en las redes acerca de que incluso podrían sentirse hasta culpables de no haber atendido al amigo o de no haberle puesto atención. Yo me imagino que eso siempre pasa cuando ocurre una muerte de alguien tan cercano y siempre uno se siente culpable de no haber hecho lo suficiente, pero la verdad es que... Sí, creo que aparte siempre podemos hacer más, porque también todavía las enfermedades mentales no tienen como como un entendimiento, entonces en realidad hay una aceptación. De hecho, es más fácil que alguien diga, tengo cáncer, a que digas, tengo depresión. Tengo depresión, es como una vergüenza. Entonces, de hecho aquí lo dicen hasta para presentar la prueba para ser ciudadano. No digas si sufres de depresión porque te la pueden negar. Sí, entonces tú dices, wow, o sea, que es un estigma, sí, definitivamente. Y los amigos, creo que a veces también la gente siempre tiende a darte ayudas superficiales, como, pero sal y haz ejercicio, pero ¿por qué no te metes en un curso? Haz tal cosa. Y tú no sabes, o sea, definitivamente, porque una cosa, hay que saber diferenciar lo que es la tristeza, o sea, estar pasando de repente por una pérdida o por un mal momento, a estar deprimido, que definitivamente es una enfermedad. Bueno, las películas, una es The Son, que es muy, muy fuerte. Quienes somos madres, la nena es mamá, yo también soy mamá, la verdad es que debemos verla con cautela, porque habla de precisamente, no quiero hacer spoiler, pero en lo que puede resultar la depresión de un hijo, y si no nos damos cuenta de lo delicado y de lo grave que puede llegar a ser este estado depresivo, a veces los padres no actuamos en función de resolver esto, sino más bien en función de complacer al hijo que sentimos deprimido. Y eso es un tema que vamos a tocar con el especialista el día de hoy, que ya lo tenemos ahí conectado esperando que terminemos de hacer las recomendaciones. ¿Qué te pareció El Hijo? The Son se llama. Bueno, aparte también les quería comentar que yo me hice como fans de Vanessa Kirby, la nueva esposa. La segunda esposa. Porque la vi haciendo The Crown, que hizo la princesa Margarita, y ahí me enamoré de ella, o sea que tiene un super elenco. Hugh Jackman es magnífico. Se me olvida el nombre de la casa de la primera esposa, pero también es que además es muy reconocida también. Sí, ahorita tampoco me acuerdo el nombre, pero es muy reconocida. Pero aparte es una película con un elenco de peso, muy bien hecha. Creo que toca un tema bien delicado que es la depresión, y además ya la adolescencia de por sí, o sea, creo que es yo quería todavía que mi hija, yo creo que no ha salido de la adolescencia, yo estoy que la doy y que me la devuelvan ahora en un ratito. Pero sí. Sí, eso también lo vamos a hablar con el especialista, que repito, está conectado ya, que a veces los padres podemos confundir los síntomas de la adolescencia con la depresión, y eso, ahí hay una línea ahí que es bien imperceptible a veces. Que en esta película también verán, o sea, cómo se lleva incluso una separación, cómo lo asumen los hijos, aparte, incluso a veces cuando creemos que porque están más grandes. Yo creo que mientras más grandes los hijos de padres divorciados se afectan más. Sí, como que, porque a lo mejor pequeños no se dan tanto cuenta, pero cómo asumen un divorcio, cómo lo llevas,
también esta cosa, fíjate que creo que lo confrontan allí, cómo lleva la otra persona el sentirse en algún momento que fue la otra. Exactamente. ¿No? Entonces es una muy buena película, de verdad, súper recomendada, verla con cautela y fijarse que los que tienen, los que son padres, o sea, cómo están sus hijos. Y a veces los padres, sin querer, obviamente, se equivocan y eso puede terminar en algo fatal como ocurrió en esta película. La otra es un corto y yo la empecé a ver y le escribí a la nena, tienes que ver esto. Se llama The After, también está en Netflix, El Después, el drama de un hombre que pierde a su esposa y a su hija por un ataque terrorista, las pierde las dos al mismo tiempo. The After se trata precisamente del después de una pérdida como esta, ¿qué le queda a uno en la vida, no? Yo dije, ella dice que ella me llamó y me lo recomendó, yo dije, qué sádica, o sea, ¿qué quiere ella conmigo? O sea, ¿ella me quiere matar o cómo es la cosa? Sí, muy fuerte. Dura creo que 18 minutos, algo así dura. Y sí, no dura nada, pero es muy fuerte, lo hablamos, aquí definitivamente es totalmente spoiler, ya le estamos diciendo, porque es que para mí, por ejemplo, lo hablamos tú y yo, para mí no existe un después, en cambio tú le viste otra... Sí, yo lo vi de otra manera, pero eso es bueno y me encantaría que la vieran nuestros seguidores y comentaran qué les dejó el corto, ¿no? O qué fue lo que interpretaron de lo que ha sido el después para este hombre que se quedó absolutamente solo, que perdió todo en un segundo, ¿no? Y por una locura de un terrorista, porque de un ataque terrible. Y bueno, vamos a conversar con lo tenemos ahí esperando. Nuestro experto de hoy es un psiquiatra, es Luis Arocha Mariño, ya lo tenemos conectado vía Zoom. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Queremos pedirte disculpas. Un placer aquí conversar con ustedes. Gracias. Y particularmente contigo, Pati, porque te voy a decir algo. Desde que yo estaba jovencito, seguía a tu papá. ¿Por qué? Porque tanto tú como él hablan claro. A mí eso me encanta. De hecho, Gracias, yo tengo un Luis. espacio que se llama Hablemos Claro. Sí. Es hablar sin pelitos en la lengua, como decimos los venezolanos. Bueno, eso trae algunos problemitas, tú lo sabes, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, claro, por supuesto, eso arrastra consecuencias. Todo lo que uno hace arrastra consecuencias. Así es. Luis, bueno, Y hemos estado conversando, tú estabas ahí y gracias por esperarnos porque sabemos que las consultas de los psiquiatras hoy en día están full y la tuya sobre todo y nos has dedicado este espacio para compartirlo con nuestros seguidores. Siempre hacemos de este segmento algo alegre, pero definitivamente esto es un momento triste para el mundo del espectáculo y claro, yo creo que cuando pasan estas cosas, Luis, hay que rescatar que es una persona tan notoria como el caso de Matthew Perry para llevar el mensaje sobre el tema de la depresión y que tú estabas escuchando, a veces los padres nos confundimos y creemos, no, que este muchacho es terrible, es un malcriado, etcétera. Resulta que hay una depresión detrás de todo eso y no lo entendemos. sí, sí. Y una de las cosas importantes, mira, es algo que decía la nena, la distinción entre una tristeza y una depresión. ¿Por qué es importante? Porque la depresión auténtica, lo que nosotros llamamos generalmente depresión mayor, no necesariamente tiene un detonante inmediato. La tristeza, por ejemplo, en el caso de After, hay una pérdida importante y la persona reacciona con tristeza ante esa pérdida. Eso no es en sí mismo una depresión. Una depresión es si esa tristeza se queda instalada en la persona y no hay lo que ahora se llama resiliencia, ¿no? Es decir, no hay una capacidad de recuperación presente, ¿no? Ahora bien, fíjate, los estudios sobre la depresión vienen desde hace tiempo cambiando muchísimo. En primer lugar, porque desde los años 80 del siglo pasado, ya la Organización Mundial de la Salud había estaba advirtiendo que el siglo XXI, la gran epidemia iba a ser la depresión. ¿Ya? La depresión, ¿por qué? Porque vamos perdiendo oportunidades, porque vamos descuidándonos
en los niveles de exigencia que nos va planteando la vida. Y eso hace que nuestras sustancias químicas, que son las que hacen que nuestro cerebro esté de buen humor o de mal humor, empiecen a minimizarse y empiecen a deteriorarse. Si a eso le sumamos un componente genético, que hoy en día afortunadamente cada vez se avanza más en eso y ya tenemos cómo hacer estudios genéticos que nos pueden hablar un poco acerca de la tendencia que uno puede tener y si debe cuidarse o no cuidarse tanto de determinados factores detonantes de la depresión. Es un proceso, en la depresión es un proceso largo. Es decir, la depresión normalmente uno la atribuye a un detonante cercano, como te digo, una pérdida o algo, pero en realidad es un proceso que comienza desde la misma fecundación. Es un proceso que tiene que ver con cuáles son los factores genéticos que generan un riesgo frente a las exposiciones de la vida. Por ejemplo, en el caso que estaban mencionando de Matthew Perry, indudablemente que ahí debe haber habido una predisposición genética que además desde muy temprano le administraban medicamentos, no sé por qué razón, pero le estaban administrando medicamentos que a la larga van deteriorando el funcionamiento bioquímico del cerebro y se va perdiendo la dopamina, la adrenalina, la serotonina, que son las sustancias que nos mantienen en un humor tolerable, ¿no? Si a eso le sumamos, por ejemplo, los niveles de exigencia, porque una de las fantasías más frecuentes, Pati, nena, es que las personas que tienen buen estatus económico o las personas que son famosas no deberían de deprimirse. Pero es que no depende del estatus que uno tenga, depende de la interpretación interna y de cómo maneja uno los factores bioquímicos, los factores físicos, los factores relacionales, todo eso, se va a producir o no determinado estado, ¿no? En este caso, en la depresión, por supuesto, en la depresión tiene muy poco que ver el estatus socioeconómico o el estatus de fama, muy poco. ¿Por qué? Porque la persona simplemente vive una experiencia, ok, sí, bueno, me reconocen o tengo dinero para hacer aquello, pero si no tiene interiormente los recursos bioquímicos necesarios para poder salir adelante, se puede deprimir y se puede suicidar, como hemos visto en tantos casos, ¿no? Sí. Por eso es que es muy importante siempre que una persona tenga una tristeza prolongada, que busque un profesional. Busque un profesional porque esa situación compleja que se presenta en la depresión tiene que ser analizada con mucho cuidado. Fíjate, nosotros, por ejemplo, utilizamos esto. No sé si esto es con video o es puro audio. No, tienes video. Sí. Tengo video. Ajá. Entonces, fíjate, esta flechita nosotros la utilizamos para recoger las cosas de la vida. ¿Cómo es que nosotros nos desenvolvemos en la vida? Tenemos un factor genético cuando nacemos y ese factor genético se va modificando a lo largo de la vida en una dirección, un propósito. Por eso una de las primeras cosas importantes es tener un propósito en la vida. Y después, que vamos girando con esto que nosotros lo llamamos el átomo, ¿verdad? Para darle un nombre, el átomo de los factores que inciden sobre nuestro comportamiento y nuestra respuesta. En este caso nosotros lo dividimos en la parte inferior, que lo llamamos el mar. Algunos pacientes lo llaman el mar de la felicidad, porque es movimiento, alimentación, y cuando digo alimentación estoy diciendo todo lo que nosotros metemos como sustancia química en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las drogas son terribles si alguien tiene un gen que le facilite la presencia de la depresión. Y el otro es el reposo. El equilibrio entre esos tres factores hace la base de nuestros resultados, ¿no? Entonces, por eso, particularmente en los cuadros de depresión, tenemos que cuidar muchísimo esos tres aspectos. Y los aspectos de arriba, que es el BIE, son los vínculos que tenemos, por supuesto. Si alguien tiene una depresión
y recibe el apoyo adecuado de sus familiares, por ejemplo, incluso estar atentos. Yo tengo ahorita el caso de una muchacha que la familia no la deja sola, no la deja sola. En lugar de hospitalizarla, la familia se puso de acuerdo y dijeron, no, nosotros nos aseguramos. ¿Por qué? Porque ha tenido ideas suicidas. Claro. Y ante unas ideas suicidas hay que estar pendiente porque uno no sabe cuándo puedan llevarse a cabo. Después tenemos, por otro lado, las emociones. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Incluso, fíjate, haciendo el vínculo de las dos cosas, en los estudios de neurociencia se ha descubierto que uno de los factores importantes es la actitud que tenemos con otra persona, la actitud que tenemos con las personas que nos están rodeando, porque esa actitud tiene que ver con el campo del corazón, que es el que va a llevarse la impresión y va a informar al cerebro del nivel de seguridad que está ocurriendo con respecto a mí mismo. Imagínate por dónde van las investigaciones. Y después el otro aspecto es lo que llamamos la introspección. La introspección, que es la meditación, el mindfulness, todas estas tendencias actuales que están haciendo entonces que tengamos que trabajar esos 6 aspectos con cada persona que padece de depresión o incluso de cualquier enfermedad que padezca, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado a abrir una ruta donde ya podemos tener más esperanza con respecto a si la persona puede salir completamente o no puede salir completamente de la depresión, cosa que nunca ¿Se sabremos. puede salir completamente, Luis, de la depresión? Sí, mucha gente ha salido completamente de la depresión tomando esas medidas. Ahora, claro, cuando uno dice completamente, tiene que esperar que la persona se muera para decir nunca volvió a repetirse la depresión. Por eso siempre tenemos que estar alerta. Y fíjate, nosotros utilizamos un semáforo de cuatro escalones, ¿no? Cuando está la luz verde es que yo me siento bien, anímicamente yo me siento bien. Luz amarilla es que empiezo a tener algunos problemitas. Típicamente en los deprimidos lo que más abunda es problemas de sueño. ¿Problemas qué? Del sueño. De sueño. De sueño. Mal dormir. Mal dormir suele ser uno de los primeros avisos cuando una persona va a entrar en el ciclo de la depresión. ¿Qué es lo que hacemos? En ese momento atendemos su sueño y normalmente la persona regresa al verde. Ya cuando sube al amarillo, ya la persona empieza a tener pensamientos negativos, pensamientos autodestructivos, toda esa serie de cosas, ¿no? Y por supuesto, cuando ya cae en una depresión completa, incluso con intento suicida, es porque está en la luz roja. Entonces, esto es lo que le enseñamos a los pacientes. Mire, usted tiene que cargar su semáforo. ¿Por qué? Porque usted tiene un factor de riesgo de que eso se pueda repetir. A veces es con medicamentos, a veces es con alimentos, a veces es con productos naturales, a veces con vitaminas, con enzimas, todo depende del curso, porque este es un curso individual. Cada persona es un caso. Y esa es la tendencia actual de la medicina que llamamos medicina de precisión o medicina personalizada. Así es como estamos abordando al día de hoy estos casos, porque yo le digo a la gente, mire, la medicina va a la misma velocidad que esto. Totalmente. ¿Ya? Por ejemplo, ahora estamos mandándole a cualquier paciente, y sobre todo si tiene depresión, le mandamos a hacer, dentro de las posibilidades económicas, porque todavía no es barato, hacerse una secuenciación genética y un estudio epigenético que se llama, que es a través de un cabello, tomándole un cabello, se ve cómo está su ADN y cuáles son los niveles de riesgo de expresión de ese ADN. Imagínate por dónde vamos, ¿no? Wow. Entonces, eso te da, digamos, un margen para en una estrategia combinar todos estos factores a fin de evitar que la persona pase de la luz amarilla hacia arriba. Doctor, Yo le digo a los pacientes, mire, tan pronto usted registre la luz amarilla, tengo muchos pacientes, por ejemplo, que me dicen, Luis, yo le pongo, por ejemplo, le digo,
Si pasas 2 o 3 noches con problemas de sueño, llama. Doctor, ¿Ya? pero eso le iba a comentar, que, Ajá. o sea, por ejemplo, yo lo permanezco, yo me levanto, todas mis mañanas son terribles. O sea, yo después que salgo de mi casa, o sea, yo cada vez que me levanto, amanezco deprimida. O sea, no hay una mañana que sea diferente. O sea, yo tengo que Ok. obligarme. Me acuerdo que una vez estando en un episodio como muy fuerte, le contesté a alguien muy importante, aparte de este mundo del espectáculo, y no lo conocía, me lo habían puesto como para que me guiara, porque es como, aparte, no lo quiero nombrar, pero es un ícono de una gente de resiliencia, de no sé qué, y me dicen, habla con esta persona que te quiere sugerir, porque tiene libros y y yo le contesté, ¿quién te dijo que yo me quiero leer tu libro? Si yo ni siquiera me quiero levantar a cepillarme los dientes. Y él fue tan humilde que me dijo que me felicitara cada vez que yo me podía cepillar los dientes. Y entonces yo misma, después de que lo he asumido, como que sé que es un proceso como que corto, porque después que ya salgo a la calle, entonces soy otra, tengo ánimo, tengo Mm, ganas de hacer cosas, tengo planes, me quiero comer claro. el mundo, y la noche también incluso es agradable, me acuesto bien, Movimiento. pero cuando me levanto, volvemos a la misma cosa. Sí, sí. ¿Eso qué significa? Que tú estás ahorita, tú te mantienes en luz naranja. Eso es lo que significa. Entonces, habría que hacerte un estudio a ver cuáles son las sustancias químicas, los neurotransmisores que están desequilibrados para equilibrarlo. Oh, ok. ¿A qué se debe que hayan aumentado tanto los casos de depresión? Y que yo creo que también hay que educar a la población. En mi época, cuando yo era adolescente, eso de la depresión no existía, que sí existía, pero uno estaba deprimido y los padres te demandaban, ¿estás deprimido? Y te daban una pela para que te deprimieras más. Una O sea, pela y ya, ¿verdad? Claro, y funcionaba en algunos casos. Otros eh, se deprimían de verdad, terminaban deprimiéndose. Mira, insisto, ¿cuáles son los factores que inciden? Por ejemplo, nena, tú has mencionado que cuando tú empiezas a moverte, a mover el cuerpo, a mover los Exacto. músculos, hay una mejoría. Sí. Eso habla un poco acerca de que sí tienes las reservas bioquímicas, pero que durante el sueño no se activan, Ok. ¿ya? Entonces, claro, así es como nos vamos orientando hoy en día. Y entonces podemos decir, ah, bueno, si no, esto ocurre es porque en el sueño, sus etapas, que son, el sueño es mantenimiento y reparación. Ese es el trabajo del sueño. Por eso es tan importante. Entonces, si uno se despierta cansado, sin ánimo, toda esa serie de cosas, significa que no cumplió su trabajo. Y eso puede ser por la falta de ciertos neurotransmisores. ¿Mm? Claro. Muchas veces, y hoy en día utilizamos mucho precursores, esto que llaman superalimentos, un montón de cosas que ayudan a los medicamentos a hacer su efecto. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que los medicamentos todavía son muy inespecíficos. ¿muy qué? Muy inespecíficos. También tengo que ir a un otorrino porque estoy sorda, pero este, No, a necesito lo más el mejor es otorrino que el porque psiquiatra. el Pero audífono mío se dañó y entonces no. Sí. quería hacer una pregunta sobre eso, Luis. Los medicamentos, ¿hasta qué punto? ¿Cuánto tiempo? Pues tiene que vivir una, porque volvemos al caso de Matthew Perry, lo que comentaba la nena, o sea, la cantidad de medicamentos que tuvo que tomar al final acabó con su vida. Entonces, tomas medicamentos por una cosa y eso te produce la muerte también al final, la adicción también a los medicamentos. O sea, que no Claro, puedo claro, dormir claro. si no tengo el medicamento, no puedo vivir si no tengo el medicamento. Yo me los Exacto, quité, porque por fíjate, ejemplo, ¿cuál fue el error que cometimos los médicos del siglo pasado? Los del médicos siglo. hasta el siglo pasado, con un modelo, además que el modelo data de 1600 y pico, con un modelo anacrónico, creíamos que las cosas eran y no que la vida fluye y no que el cerebro está constantemente cambiando. El cerebro no está quieto, el cerebro son miles de millones de conexiones que están activas todo el tiempo están activas, ¿verdad?
Y todos esos circuitos que están operando en ese cerebro hacen que sea una dinámica. Entonces, cuando yo doy un medicamento, yo estoy actuando puntualmente en ese momento, pero en un mes, en 2 meses, eso ha cambiado completamente. Por lo tanto, por eso es que vamos a la medicina personalizada y hacer un seguimiento, ¿no? Antes le decíamos, el siglo pasado, yo me acuerdo, yo formé parte de eso, yo tengo más de 50 años en esto, y le decíamos al paciente, usted se tiene que tomar esto de por vida. Eso era un disparate. Eso era un disparate porque sencillamente creíamos que las cosas, usted tiene una depresión, usted es un deprimido y usted va a tener esa depresión toda la vida y no hay manera de que usted salga de eso. Lo único que podemos hacer es medio controlar. No, ese concepto cambió totalmente. Ahora es una dinámica constante donde nosotros tenemos que mantenernos activamente luchando con ese proceso vital que va desde, bueno, desde los genes hasta la meditación profunda, ¿no? Y por eso es que está dando muy buenos resultados contemplar todos los factores y no uno solo. Entonces, por ejemplo, yo le digo a los pacientes, bueno, ok, empiezas a tomar este medicamento, en lo que te sientas un poquito bien, baja a la mitad y observamos 5 o 6 días. Cambió la situación, bueno, me llamas por teléfono y decimos cómo te vamos haciendo el seguimiento, ¿verdad? Es decir, tratar de mantenerlo viajando aquí sin que suba para arriba, ¿no? Doctor, le querías preguntar algo por lo de Matthew Perry. Por ejemplo, ¿cómo puede impactar ahora esto a sus amigos? O sea, eso es muy importante. O sea, definitivamente, así como sabemos que es hereditario, que incluso también, pero no nada más por la parte genética, pero a veces también como ver esto como una repetición, ¿no? O sea, a lo mejor pueden venir unos próximos a repetir esto, si por ejemplo, si fuese un suicidio. El impacto que causa en el colectivo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, por eso cuando los muchachos, sobre todo, ¿no? Que amenazan a los padres. Si no me sacas de la clínica, yo me voy a matar aquí adentro, ¿no? Y entonces lo sacan de la clínica. Y llega el muchacho y se mata. Se mata porque está deprimido, no por otra razón, ¿verdad? Pero él no quiere estar encerrado en la clínica tampoco. Pero ahí, ¿qué hace? Engaña a sus padres para que lo saquen y él, por su impulso deprimido, pues va a buscar la muerte. Fíjate que por eso es que la atención no se restringe a la persona, ya no más. Atendemos a los cuidadores, atendemos a la familia, exacto, atendemos a los amigos, atendemos al lugar de trabajo para poder tener precisamente ahí el factor de vínculos, ¿no? Lo que le decía, el factor de vínculos, ¿no? Que está aquí. El factor de vínculos, que es cuál es la red de apoyo y la red perjudicial. Eso lo exploramos en la historia, cuando hacemos la historia clínica del paciente. Exploramos con quién podemos contar. ¿Por qué? Porque un deprimido no puede solo. Eso es también otro factor importante. Yo me imagino que tú habrás escuchado miles de veces, bueno, tú estás deprimido, ¿por qué? Si lo tienes todo, de los padres a los hijos. Lo debes haber escuchado muchas veces, tienes, ¿no? Todo menos la dopamina y la serotonina. Bueno, y es lo que necesita. No, y tú dijiste algo también que me llamó mucho la atención, que fíjate, cuando incluso te presentaste con Patricia, que le dijiste que la querías que querías hablar con ella, le dijiste que te encantaba la gente, te encantaba Patricia porque te gusta la gente clara. Exacto. Ok, es muy bien, eso a mí también, pero por ejemplo, en mi proceso con lo de la depresión y volviendo a lo de Matthew, es muy bravo enfrentarte, porque una cosa, por ejemplo, Patricia es una mujer frontal y que preparada, pero la gente hoy en día por las redes te dice cualquier cosa. Eso es verdad. Y se escuda a través Bueno, a mí hasta colegas me han caído encima y yo que les digo, miren, revisen cómo va evolucionando la medicina, eso es todo. Claro, pero una persona ustedes tienen una mente sana, una persona con depresión, ¿cómo maneja? Claro, sí. De nada cosas sirve, que no son verdad, porque una cosa es ser... consejo. Claro, porque una cosa
es ser frontal con la verdad y otra cosa es inventar en las redes o, por ejemplo, ver a una mujer bella y decirle que está fea o si está fea, ¿por qué tienes que decirle que está fea? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Es una cosa. Claro, claro, claro. Hay una delicadeza de cortesía, ¿verdad? Además, por ejemplo, muchas veces al paciente no le decimos la verdad de frente. ¿Por qué? Porque no la toleraría. Ok. Pero fíjate, por ejemplo, uno de los trabajos que también hacemos es bajo hipnosis. El paciente bajo hipnosis coopera más fácilmente que si está en modo consciente. Es decir, porque bajo hipnosis nosotros podemos ver cómo estructura tu pensamiento total. Mire, lo más llamativo del cerebro es esto. Tiene dos partes. Esta parte, que es la parte izquierda, es la parte que nos conecta con el entorno. Y esta parte es la que conecta con el mundo interno, con nuestra fantasía, nuestra imaginación, nuestras creencias. Normalmente, cuando uno pone a un paciente en hipnosis, esos dos cerebros se separan. Y tú puedes hablar con cada uno de ellos independientemente, ¿no? Wow. Interesante Eso es eso. una... Sí, sí, la sí, puedes es filmar. una tremenda herramienta. Y ¿Por qué? y ese Porque, proceso está filmado, doctor. O sea, mientras ah, está ese proceso, usted lo permite que sea grabado, tanto para protección para el paciente como para usted. bueno, cuando estábamos en Caracas teníamos una unidad de investigación y ahí sí tenemos muchísimas grabaciones sobre esto, ¿no? Pero desde que estoy acá no he grabado nada, ¿no? No he grabado este caso por razones, bueno, de que ya no estoy trabajando en una unidad de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto se ha hecho en muchas partes del mundo y no es ninguna novedad para los profesionales, por ejemplo, cuando trabajamos con hipnosis. Generalmente, cuando uno habla con la parte oculta de la persona bajo hipnosis, te dice claramente si se quiere ir o no se quiere ir de este mundo. Y si te dice, no, yo me quiero matar porque esto no tiene ningún sentido, bueno, ahí es donde nos damos la oportunidad de que no, mire, a usted lo vamos a encerrar o lo vamos a poner bajo la tutela de unos cuidadores. Poniéndonos de acuerdo, por ejemplo, yo trabajo mucho con la familia para evitar las hospitalizaciones, porque las hospitalizaciones, por supuesto, son una raya, ¿no? Una raya social. Entonces yo le digo, no, si hay un cuidador, una persona que esté allí o varias personas, y nos vamos atendiendo al cuidador porque hay un síndrome del cuidador. Ahí sale culpa, ahí salen muchas cosas, igual que por ejemplo cuando la familia acompaña a una persona o los compañeros de trabajo, como en el caso de Matthew, ¿no? Que ellos tienden a sentirse culpables. En psiquiatría y en psicología, eso lo llamamos el chivo expiatorio. ¿Qué es el chivo expiatorio? Cuando pasa cualquier cosa, nosotros buscamos quién es el culpable. ¿Verdad? Si yo me tropiezo, busco quién es el que puso la piedra ahí atravesada para que yo me cayera, ¿no? Entonces siempre hay la búsqueda del chivo expiatorio. Entonces cuando alguien se suicida, el entorno tiende a ubicar el chivo expiatorio, los que lo quieren tienden a ubicarlo en ellos. Si yo hubiera hecho, y típicamente te dicen eso, si yo hubiera hablado con él en la mitad del set, a lo mejor no se hubiera suicidado. Son pura fantasía, porque como decimos Patricia, ¿verdad? Cuando hablamos claro, si yo fuera, ¿cómo se llama? Si yo tuviera manubrio, fuera bicicleta, Pero ¿no? una bicicleta, sí. Exacto. Entonces, en realidad no hay culpables en ningún lado. Culpable es cuando una persona con premeditación, alevosía, ventaja y ensañamiento le clava un puñal a otro. Ese sí es culpable, ¿no? Claro. Pero que tú participes en un accidente, no hay culpabilidad. Pero claro, hay que trabajarlo en terapia también, ¿no? Entonces, por eso es que ya no dejamos solo al deprimido, no lo dejamos solo. Buscamos en primer lugar quiénes son los elementos de su entorno que pueden servirnos de aliados para apoyarnos en mantenerlo aquí. Así como también investigamos quiénes son los que jalan para acá.
Porque generalmente con muy buena voluntad, por ejemplo, cuando le dicen, no, pero párate, pero camina, Se eso dejan lo para único que acá. hace es sentirlo peor, porque dice, oye, pero verdad que sí, ellos tienen razón, yo soy un inútil, ¿no? Entonces eso agrava la situación, ¿ya? Por eso ese tipo de 100%. consejo no se debe dar, sino simplemente, bueno, tienes problemas para dormir. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para que duermas mejor. Entonces uno va al historial que has tomado, que has hecho, hay de ejercicio, hay medicamentos, hay sustancias naturales que inducen el sueño, hay actividades que tú haces durante el ejercicio para prepararse para dormir. Nosotros tenemos incluso en nuestro equipo Neurocodes, que no he mencionado nada de eso, pero es un equipo transdisciplinario que tiene muchísima gente en distintas partes del mundo y recopilamos esa información y la integramos. Y una de las integraciones lo llamamos el ejercicio de las buenas noches, que es un ejercicio preparatorio para dormir. Porque hablando de lo que tú mencionabas, Patricia, sobre qué es lo que ha disparado tanta depresión. Bueno, te voy a decir un dato. A comienzos del siglo pasado, el promedio de sueño de una persona era 10 horas. Eso En es lo los que hay que años dormir. 60, 70 Estoy de pasó a acuerdo. 8 horas. En la actualidad es 6 horas y sigue bajando. ¿Qué significa? No le das tiempo a tu organismo a hacer el mantenimiento y la reparación oportuna. Como yo le digo a la gente, mire, el sueño es cuando el aseo urbano sale a recoger la basura. Entonces imagine usted que nada más le pone medio turno al aseo urbano y que solo puede recoger la basura de un sector Se de acumula. la No ¿Mm? dormir es lo más terrible que le puede pasar a un ser Sí, humano, sí, creo yo, sí, sí, de sí. Lo verdad. más terrible. ¿Por qué? Porque no va a ser mantenimiento, no va a ser reparación, se van a acumular las toxinas. Eso, por eso es que la persona cuando no duerme o ha dormido poco, se siente torpe, con una neblina, porque realmente en su cerebro está lleno de toxinas que no ha liberado. Y ya esas cosas también las conocemos. Hay un sistema, mira, hay un experimento que es una belleza, que es el estudio con tomografía de emisión de positrones de una persona durmiendo. Y tú ves cómo el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que envuelve al cerebro, hace un movimiento igualito a una lavadora. Hace así, mira, Lavando los malos pensamientos. lavando los malos pensamientos, que son las expresiones de los neurotransmisores que uno tiene en el cerebro, porque eso es lo que es el pensamiento. El pensamiento es el significado que adquiere todos esos neurotransmisores moviéndose, además moviéndose a velocidades cercanas a la luz. O sea, el mundo de hoy es un mundo maravilloso. Por eso yo estoy entusiasmado y sigo trabajando en esto. Me parece tan maravilloso todos estos descubrimientos, ¿no? Y fíjate otro descubrimiento interesantísimo que tiene que ver con, bueno, esto es una marca comercial, voy a atrapar el laboratorio, Ajá. que son los famosos probióticos. ¿Por qué? Porque resulta que las bacterias que están en todo nuestro cuerpo, particularmente en el tubo digestivo, son inspiradoras de las decisiones mentales que nosotros tomamos. Había escuchado eso, es verdad. Sí, eso ahorita está sobre el tapete, está siendo estudiado, pero bueno, ya sabemos, por ejemplo, cuáles son las cepas más saludables, cuáles son las cepas que perjudican, ¿no? Dígame, en autismo se han logrado unos avances tremendos cambiándole la flora intestinal a los niñitos. Imagínese. Wow. Muchísimas gracias. Bueno, No, Luis, de verdad no te sé si agradezco. puedo utilizar una palabra fuerte. Sí, Sí puedo. Claro. lo que quieras. Exacto. Un amigo me decía, un amigo que trabaja en esto me decía, el futuro de la medicina está en la mierda. Ah, Está bueno para el título. sí, Bueno, para el está bueno Porque para el título del libro. ahí están acumuladas las bacterias. Hay 10 veces más bacterias en nuestro intestino que células en nuestro cuerpo. Imagínate tú. La bacteria es mucho más pequeña que la célula, ¿no?
Y entonces, bueno, estamos tapizados, por dentro y por fuera, estamos tapizados de. Y incluso últimamente están haciendo investigaciones sobre la flora de la boca y los problemas mentales, ¿no? Doctor, y una ¿Cómo? pregunta, ¿puedes hacerlo, ¿cómo se llama? Lo de hipnosis a la ¿Quiere que la distancia? hipnotice? Claro, ya, estoy aquí, lista. Cuéntame Ya, eso. Nena, tú no haces hipnosis por Zoom. ¿No se puede? Sí, ¿Sí? sí se puede, Ya, sí se puede. Vamos les a, contaré. Bueno, pero no, las vamos voy a invitar, grabarte. las voy a invitar a mi Hablemos Claro del mes de noviembre, que empieza mañana, a las 11:30, porque este va a ser el mes que pasó fue el mes del estrés. Y el mes de noviembre va a ser la autohipnosis a la medida. Es decir, el proceso hipnótico tiene una parte personal, individual, insistimos en eso, que es muy importante para que sea efectiva. ¿Ya? Okay. Entonces, el mes de noviembre yo se lo voy a dedicar a que a través de precisamente de Instagram y de Facebook, a trabajar con las personas que estén presentes en procesos de autohipnosis, a su medida. Qué maravilla. Nena, pégate ahí. Yo Ya, no. estoy lista, A mí anotada. eso no Por me ejemplo, gusta. nena, tú llegas, ahí está, ¿no? En Instagram, dr.0estrés_bajo. Ese es en Instagram. Y en Facebook es sin guión bajo. Ok. Le vamos a dedicar esas 4 semanas a trabajar precisamente ese aspecto. El aspecto de cómo autohipnotizarse, cómo utilizar la fortaleza mayor que uno tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en tu caso, nena, tú has dicho hasta ahora, ¿verdad? Creo que es tu debilidad mayor. Mi debilidad mayor es que me deprimo. Amanezco en la mañana sin energía, con las pilas vacías. Sí, ¿Ya? Habría que buscar ahora tu fortaleza, ¿no? claro. ¿Cuál es tu fortaleza? Entonces, a partir de mañana, como te digo, 11:30 hora de Ecuador, Facebook, Instagram. Mañana, por ejemplo, vamos a determinar esas 2 cosas. ¿Cuál es mi fortaleza y cuál es mi debilidad? Ok, y Para que con la No sé si fortaleza, producción puede copiar las redes de Luis para colocarlas. ¿Cuáles son, Luis? Vuélvelas a decir porque seguro me van a atormentar ajá, con tus redes. y ya yo te voy a eh, seguir de una vez en vivo. En Instagram, @dr.0estrés con 2 S al final. Arroba cr.c, o sea, arroba, vamos a hacerlo así tipo artesanal. Arroba, ¿qué pasó con la cámara de mía? R, Arroba C de casa, R de ratón. ¿Cómo se llama otra vez? DR de doctor. Ah, DR de DR doctor. punto. Arroba DR, Pero en letras, 0 en letra. estrés con 3 S. S al comienzo y 2 S después. Ok. Guión bajo. Ese en Instagram. Y en Facebook es igual, pero sin guión bajo. Ok. Bueno, ya saben, para que sigan al doctor Luis Arocha, no solamente que lo sigan, sino que entren en estas terapias. Ya lo estoy siguiendo. Ya, la nena ya va a ser tu fan, Luis, ya sabes de una, porque que le Ya te estoy notice. siguiendo. Pero ya vas a ver, mira, como vas a empezar a despertarte, bueno, pues llena de ¡Qué energía. maravilla! Que te conseguí. Gracias, esto es un regalo. Gracias, es un regalo para la nena el día de hoy. Bueno, no sé qué le pasó a mi cámara. Ahí estoy. Gracias, Luis, gracias. Y de verdad que no sea la última vez. Me encantó esta conversación contigo. Gracias, Luis, de mi parte Ok, también. igualmente, un placer. Un abrazo. Un abrazo y abrazo a tu esposa. Gracias a las 2. Bella. Gracias. Bueno, la nena y yo vamos a ir ahora al cine, vamos a ir a ver la película de Leonardo DiCaprio y se las comentamos el viernes que viene, ¿sí? Por favor. Ya saben, no se la pueden es una perder. tareita ahí que tenemos, la película, y también estamos comenzando a ver una serie que también la vamos a comentar la semana que viene, y es bueno que cuando comentemos y ustedes la hayan visto, que es La luz que no ves.
Wow. La recomiendo muchísimo porque además cinematográficamente es lo mejor que he visto desde hace mucho tiempo. Solamente la empecé a ver, tiene apenas 4 capítulos, es una miniserie y está en Netflix, así que hagan la tareita y nos vemos el viernes que viene. Bye bye, los espero.